Señor, danos la gracia de poder tener una relación profunda, verdadera, intensa contigo. Una relación que nos permita disfrutar cada vez con mayor intensidad el poder de tu gloria, de tu gracia, de tu sublime y de tu gloriosa bondad. Queremos pedirte que nos ayudes a ser conscientes de tu amor, de tu gracia y de tu sublime misericordia. Que como hijos tuyos participamos del poder de tu resurrección y veamos, oh Dios omnipotente, la vida tuya fluyendo desde nuestro interior. Te rogamos que nos cubras y nos guardes, que nos ayudes a andar en total y completa integridad delante de ti. Que como hijos tuyos, oh Dios omnipotente, vivamos conforme al destino glorioso que has trazado para nosotros. Por tu gran misericordia lo pedimos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la escritura, a el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Lucas en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y vemos que Jesús vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y esta es una de sus primeras enseñanzas, de las primeras que él públicamente empezó a dar como ministro del Señor, estando lleno del Espíritu Santo, y no solo eso, sino caminando en el poder del Espíritu. Por eso dice ahí el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Así que Jesús está tomando este momento, la porción de la escritura que justo para ese día tenían que leer en el día de reposo, y está leyendo exactamente Isaías 61. Y ese era el mandato profético del ministerio de Jesús. Isaías 61 lo que está revelando es el corazón del Padre. El corazón del Padre se está abriendo en amor por la humanidad, en amor por aquellos que están en aflicción, que están en dolor, que están en quebranto, que están pasando momentos de angustia. Y por eso el Señor declara que el Espíritu del Señor ha venido sobre él con un propósito de bendecir a otros, de ser una expresión de amor para otras personas. Y dice ahí en el verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito.
Amados, no todo lo que está en la palabra del Señor es para nosotros, para un cumplimiento personal. Pero hay cosas específicas que Dios está haciendo ahora en favor de nosotros. Hay cosas en la palabra de Dios que tienen un momento específico para el cumplimiento. Y hay palabras que Dios pueda estar trayendo a tu vida que son exactamente para el ahora tuyo, para el momento tuyo, para la circunstancia que puedas estar viviendo. Y el Señor está diciendo aquí que abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito. Era el momento profético de Jesús, era el momento exacto para que esa palabra que estaba guardada ahí por 700 años empezara a cumplirse de una manera extraordinaria. Entonces repito, no todo lo que está en la Escritura tiene que ver con nosotros en cuanto a nuestro propósito, pero hay cosas específicas que Dios ha determinado para momentos de nuestras vidas, momentos particulares, momentos especiales, situaciones que nosotros tengamos que estar enfrentando. Así que justo ahora hay una palabra específica de Dios para ti. ¿Cuál es? Tienes que oírla, tienes que escucharla. Tienes que saber qué es lo que Dios está hablando a tu vida, a las circunstancias que estás viviendo, a las situaciones por las cuales estás atravesando. Recuerda cuando Esther llegó a ser reina en los días de Asuero, año 464 por ahí, antes de Cristo. Cuando este hombre, Amán, declara ese decreto en contra del pueblo de Israel, Mardoqueo se acerca a ella. Y le dice, tú tienes que saber, Esther, que posiblemente para un momento como este fue que tú llegaste a ocupar ese lugar que tienes. Así que tú tienes que conectarte con el destino profético que es para este momento del pueblo de Israel. Ahora te digo también, Mardoqueo le fue claro, le dijo, tú puedes hacerlo si quieres, pero si no, yo sé que respiro y liberación traerá al Señor de otra manera. ¿Estamos claros? Entonces hay momentos donde la palabra del Señor tiene especificidades para cada uno de nosotros. Momentos estelares. La palabra en el griego sería la palabra kairos. El griego identifica dos palabras para hablar de tiempo. El tiempo cronos, que es el que tenemos en los relojes, como este. El reloj nuestro. Pero ahí, ese es el día a día. Pero hay un momento kairos, hay un momento propicio. Hay un momento de la buena voluntad de Dios siendo expresada y siendo manifestada en favor de una vida. Y esos momentos kairos de Dios, los momentos propicios de la manifestación de su gloria, son los que nosotros debemos buscar. Son a los que les tenemos que estar apuntando permanentemente. Así que nuestras vidas son como libros proféticos. Y Dios las va abriendo paulatinamente en la medida en que nos va instruyendo, nos va guiando, nos va hablando. Dios va abriendo el libro y va escribiendo su propia palabra en cada uno de nosotros, en favor de nosotros, y va permitiendo que vivamos para momentos extraordinarios y maravillosos. Jesús está declarando sobre su propia vida que ese era su momento kairos, su momento profético. Era el momento de él poder cumplir la voluntad del Padre. Isaías 61, que es lo que acabamos de leer, es el corazón de Dios en favor de la gente. Es el corazón de Dios en favor de las personas, de los afligidos, de los quebrantados, de los que están heridos, de los que están tristes, de los que están en sus corazones con quebrantos, con ansiedad, con depresión. Este es el corazón. Y Jesús declaró que realmente para un momento como ese es que Él había venido a esta tierra. Así que entonces nosotros vemos a Jesús declarando, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Este es su ministerio. Pero este ministerio es el corazón del Padre siendo manifestado. Este es el corazón de Dios en favor de las personas. Y nosotros cuando ministramos en un mundo como el que hoy tenemos que tener claro que este es el corazón de Dios. Que el Señor está interesado en esas personas afligidas, en esas personas quebrantadas, heridas, esas personas que tienen situaciones difíciles, pero también esas personas que reconocen su pobreza, su escasez, su necesidad. Buenas nuevas a los pobres. Pero esas buenas nuevas no es a la gente que no tenga platica. No, son a las personas que reconocen su condición, que reconocen su necesidad de Dios, que en verdad se sienten pobres, se sienten en bancarrota, que han intentado muchas cosas, que han tratado muchas cosas con su carisma, con su habilidad, a veces con su trampa y con su malicia indígena, lo diríamos aquí en Colombia. Y nada ha funcionado. A esas personas el Señor les da buenas nuevas. Que hay esperanza. Que hay una nueva oportunidad que el Señor trae. Y entonces es el ministerio de Jesús siendo declarado. Y dice que Él anuncia el año agradable, el año del favor del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Recuerden que una porción como esta, lo hemos dicho muchas veces, no se leía públicamente. Todo el hombre que tuviera que hacer esta lectura en el parashá semanal lo obviaba, porque la esperanza de ellos es que cuando viniera el Mesías, Él era el único que leería esa porción públicamente. Entonces el Señor, imagínense, lee públicamente esa escritura y por eso toda la gente quedó abismada. Todos los hombres de ese lugar quedaron aterrados mirando por qué tú lo estás leyendo. Y no solo eso, sino que dice, y comenzó a decirles verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No solamente leyó públicamente algo que alguien no había hecho. No se hacía nunca públicamente. Porque, insisto, era la confianza que Israel tenía en que cuando viniera el Mesías sería el único que podía leer esa porción. Y no solo eso lo lee, sino que dice, hoy se ha cumplido esta escritura. En otras palabras, les está diciendo a ellos, yo soy el Mesías. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy el Mesías. Y eso de entrada ya era una cosa salvaje para ellos. Porque la imagen que ellos tenían del Mesías era muy distinta. No podían pensar que el Mesías había estado con ellos por 30 años y que no lo habían reconocido. Nosotros este año tuvimos la oportunidad, que es uno de los momentos más hermosos que vivimos, de ir a Sipori o Séforis, una ciudad cercana a Nazaret, que en los días de Jesús estaba en construcción. Era una ciudad que Herodes, el hijo de Herodes el Grande, estaba construyendo, haciendo una gran ciudad para convertirla en la capital de toda la parte del norte de Israel, de Galilea. Y en ese lugar es que muy seguramente Jesús tuvo que trabajar como carpintero. Y hemos enseñado que carpintero no es el que trabaja con madera. Carpintero es la palabra griega tecton. Y tecton es de donde viene para nosotros la palabra arquitecto. O sea, un constructor de hogares. Y poder caminar allá, esa ciudad la han conservado, la han excavado. Y caminar por esos lugares y saber que Jesús estuvo ahí trabajando con sus manos. Eso fue de los momentos más hermosos que por lo menos yo viví personalmente en ese viaje. Fue extraordinario, fue increíble. Porque saber que Él estuvo ahí, un ser tan lleno de humildad, tan lleno de mansedumbre,
trabajando con sus propias manos, construyendo todo ese lugar. Es increíble. Y la ciudad está, las ruinas están muy bien conservadas, pero mucho. Se ve el teatro de la época de Jesús, se ve parte de la sinagoga, se ve parte del cardo romano, que era la calle principal, se ve parte de los almacenes que había a los lados. Tú sabes que en una calle principal siempre hay comercio, eso era lo que había en ese lado. De lado y lado se ven mosaicos en el piso originales de la época de Jesús. Otros son de la época bizantina, es decir, posteriores, pero de la época de Jesús hay cosas muy bien conservadas. Pero mi punto es que aquel que habían visto, que lo veían ahí por 30 años, estando en medio de ellos, ahora viene a decir, yo soy el Mesías. ¿Sí te das cuenta del golpe que ellos hubieran podido recibir? Es como si alguno de nosotros acá viene y de un momento a otro te hemos visto. Obvio, Jesús nunca pecó. Pero supongamos que alguien, una persona aquí maravillosa, que nunca haya pecado, nunca, y de repente diga, no, yo soy un profeta que Dios ha enviado. Pero ven, te hemos visto, hemos comido, te gasté empanada un día que estaba lloviendo. Y ahora que tú eres un profeta, ¿cómo va a ser eso? No podían creerlo. Ahora, él estaba afirmando que era el Mesías. El Mesías. Por eso los ojos casi se les salen a ellos ese día ahí. Pero es declarando esa bondad maravillosa del Señor. Y aquí está diciendo, hoy se ha cumplido delante de vosotros hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se ha cumplido. Es el poder de la palabra, el poder del ahora de la palabra, del momento kairos de Dios, de la palabra cumpliéndose en un momento específico. En este caso, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Era el momento de Dios, la palabra de Dios, trayendo un cumplimiento profético, algo que 700 años atrás se había dicho, ahora se estaba volviendo una realidad. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Que hay momentos específicos de Dios para tu vida. Momentos especiales, por eso a veces no es casual que estés en un lugar y termines hablando con una persona. No es casual. Y esa persona empieza a contarte su situación, lo que está viviendo, las circunstancias. Y de repente eso se conecta con una situación tuya del pasado o con algo que has aprendido. Y tú tienes una palabra de Dios para esa persona. Son los momentos propicios de Dios para manifestar su buena voluntad en favor de la gente, en favor de las vidas. Llegas a un lugar, a una empresa, llegas a una universidad y hay algo específico de Dios para ese momento. Y tú no te puedes perder ese momento del Señor, porque ahí es donde Él quiere guiar tu vida a un cumplimiento extraordinario y que tú puedas ser de bendición para esa vida. De repente estás en una sala de espera ahora con las famosas EPS ahí esperando y la señora empieza a contarte o el Señor. Y hablas tú con esa persona y dice, ¿me permitirías orar por ti? Y tú sientes en el corazón ese deseo, escuchas a Dios hablar. Hay un momento especial para manifestar la grandeza de Dios en favor de esa persona. Así que tú tienes que estar muy atento en el mundo del Espíritu. Por eso Jesús vino en el poder del Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Esto no son emociones, esto no que tú te lo inventas, no, esto viene del Espíritu. Porque si lo haces en emociones, te lo voy a decir, vas a embarrarla. Voy a decir como lo dicen aquí coloquialmente, vas a meter la pata. La vas a embarrar, porque es tu propia vida. Pero si es el Señor, entonces vas a ser guiado por Él y un resultado extraordinario se va a manifestar. Y es lo que el Señor está diciendo. Entonces, Jesús está leyendo y se detiene, dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en Isaías dice, a renglón seguido, con una comita de separación, y el día de la venganza del Dios nuestro, es lo que dice Isaías. Pero aquí Jesús se detiene a predicar el año del favor del Señor. Cuando está hablando del año del favor, el año agradable del Señor, está hablando es del año del jubileo. La primera venida de Jesús tiene que ver con el año del jubileo. En su primera venida no hay juicio con
contra el pecado y hay juicio contra la maldad, contra el diablo y toda su iniquidad. Pero su segunda venida es el establecimiento de su reino y ahí es donde va a haber juicio. Esa es la guerra final de Gog y Magog, la tercera guerra mundial. Bueno, todo el escenario profético que se está cuadrando en este tiempo. Pero entonces, Jesús se detiene allí intencionalmente a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús la primera vez. No mencionó el juicio. No mencionó para nada el juicio. Porque Jesús estaba hablando de lo que iba a ser en el ahora. En ese tiempo que iba a corresponder desde su primera venida hasta su segunda venida. Mientras que Jesús no venga por segunda vez, a pesar de todos los juicios que el Señor permita, todavía estamos en el año agradable del Señor, en el año de jubileo. ¿Estamos claros? Todavía estamos en el año del favor. Cuando Jesús venga por segunda vez, ese día sí será el día del juicio, donde el Señor ejecutará su sentencia en contra de sus enemigos y de los que están en oposición a Él. Entonces, aquí Jesús está tratando es con ese momento, con el ahora. Es la liberación de las cadenas del enemigo. Es la misión de Jesús. Es el propósito. Jesús vino a esta tierra a morir por los pecados nuestros, sí, en lugar de nosotros. Vino como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, es verdad. Pero Jesús vino a revelar el corazón del Padre. En esencia, Jesús vino a manifestar el corazón del Padre a una generación que tenía una imagen completamente distorsionada de Dios, pero totalmente distorsionada. Por supuesto, Él vino a morir por nuestros pecados, claro que sí. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por supuesto. Vino a pagar el precio de nuestra redención, sí. Pero todo eso lo condensamos en que Jesús vino a revelar el corazón del Padre, a manifestar el corazón de amor del Padre a una generación totalmente huérfana. Y ese sigue siendo su propósito en este tiempo. Manifestar el amor maravilloso del Padre, manifestar su compasión, manifestar su gracia, manifestar su bondad, manifestar todo lo bueno que es Él en favor de las personas. Por eso dice el año favorable del Señor. Así que Jesús quiere traer liberación a su pueblo de toda opresión satánica, de todas las opresiones demoníacas. Porque, amados, para nadie es un secreto que el famoso bicho 19 evidenció muchas cosas del corazón de la gente. De las personas salieron angustias, depresión, ansiedad, temores. Hubo gente llena de pánico que ni siquiera salió. Yo conocí personas que no salieron durante 2020, desde marzo 17 por ahí, se encerraron hasta después del año 21, nunca salieron de casa. No salieron, literalmente petrificados de miedo. Pensaban que si ponían un pie en la calle, el bicho les echaba mano así del talón. No salieron. Eso evidenció muchas cosas, miedos, apegos. ¿Y qué si se muere mi mamá? Ay, por favor, que mi mamá no se muera. La mamá no le dio ni gripa y la persona angustiada que porque la mamá se iba a morir. Eso evidenció la relación que muchas personas tenían con el Señor. Una relación floja, mediocre. Eso evidenció la tibieza de muchas personas. Es la realidad. Y no podemos negarlo. El pueblo de Dios fue probado. Fue probado. Y mucho del pueblo de Dios fue hallado falto. Y en medio de todo eso, la iglesia todavía no se recupera plenamente. Mira que mucha gente se quedó ahí virtual. Ay, pastor, sí, con un chocolate caliente aquí, hoy que está lloviendo todo. No, pastor, fantástico la transmisión. Amo los de la transmisión, me han dicho gente. Los amo. ¡Mua! Pero entonces tenemos que saber que, amados, así como en los días de Jesús había tanta opresión espiritual, también ahora. Y podemos mirar que hay síntomas de opresión demoníaca.
El ser humano, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, miren el orden, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas veces las opresiones pueden ser físicas, otras veces pueden ser mentales y otras veces pueden ser espirituales o la combinación de todas. Hay gente tan llevada que está oprimida física, mental y espiritualmente. La opresión física es un espíritu de enfermedad. Cuando alguien está oprimido físicamente, está bajo una opresión demoníaca. Miremoslo en Lucas 13, un caso que nos registra la Escritura. Lucas 13. Dice en el verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Note cómo lo registra la Escritura. Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea que ese espíritu que tenía por 18 años había hecho que anduviese encorvada todo el tiempo. Un demonio, imagínate que la encorvó completamente. Entonces, Jesús liberta a esa mujer que estaba bajo ese espíritu de enfermedad. Ahora escúchame, hay enfermedades que son de origen biológico, orgánico, normales, que cuando vamos al médico con la sabiduría que Dios les ha dado, entonces nos mandan unos medicamentos, si es que la EPS nos lo aprueba. No, es mal chiste. Pero real. Y solo con eso nos sanamos. Si es una enfermedad biológica u orgánica, ¿cierto? Pero hay enfermedades que son de origen espiritual. Este es el caso. Este es el caso de esta dama, 18 años, ¿se imagina eso? 18 años enfermita, no se podía enderezar y asistía ahí a las sinagogas. Ahora, entonces, hay enfermedades de origen orgánico y enfermedades de origen demoníaco. Si el médico no puede diagnosticar una enfermedad, hay personas que les mandan exámenes de sangre, a sacar muchas cosas, muchos apoyos para diagnosticar y no hallan nada. Si una persona, después de hacerle todos los exámenes, no tiene un diagnóstico claro, es posible que el origen de esa enfermedad no sea biológico ni orgánico, sino espiritual. Y hasta que esa fuerza demoníaca no salga de ese cuerpo, la persona no va a sanarse. ¿Sí? Como es en este caso, esta persona estaba oprimida por fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque estamos en medio de una sociedad muy afligida, amados, muy afligida. Hay situaciones dolorosas que vidas, hogares, familias, la sociedad entera está viviendo. Y ahí es donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser una expresión del amor del Padre para esta generación. Manifestar el amor de Dios a ellos. Y si nosotros en verdad amamos al Padre y a su Santísimo Hijo Jesucristo, tenemos que amar a las personas. Tenemos que volvernos una expresión de amor para ellos. Pero eso solamente posible siendo ungidos por el Espíritu Santo. Porque de nada te sirve, no, yo amo a la gente, I love you, y que amas a todo el mundo.
y no oras por ellos, no eres un hombre ungido, una mujer ungida, un joven ungido, una jovencita ungida. No son palabras. Jesús, el apóstol Juan lo dice de la siguiente manera: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú dices que amas, busca la presencia de Dios para ser ungido y que alguien te hable y tú puedas traer una respuesta, conectar el cielo con la tierra y traer una respuesta de Dios. Que tu vida sea una Betel, una casa de Dios y puerta del cielo. Que en verdad tú puedas ser una expresión de la gloria de Dios allí y traer respuestas. Pero si tú ante la necesidad de una persona dices, no, pues hermano, ore mucho. Esa es la receta de todos los cristianos: ore. Ven, pero vamos a orar, yo voy a ayunar contigo, voy a acompañarte, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a salir de esto, ponte en la tarea, ponte en la brecha juntamente con la persona. Porque ¿cómo ayudarla? Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el Señor, vamos a empezar a discernir en el Espíritu lo que está detrás de esa situación, lo que está detrás de esa enfermedad, de esa ansiedad, de esa depresión. Porque si nos conectamos al Señor, Él nos puede enseñar si lo que está pasando tiene un origen demoníaco. ¿Quién iba a saber, si no solo Jesús, que esa mujer lo que tenía era un espíritu de enfermedad? Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre. Libre, ¿sí? No le dice: mujer, ¿eres qué? Sana. Le dice: eres libre, porque estaba oprimida. ¿Sí estamos? Eso es lo que necesitamos nosotros. Oír claramente la voz de Dios para saber cómo poder impactar a las personas. Amados, nuestra sociedad está enferma. En realidad, Manizales está enferma, Caldas está enferma, Colombia está enferma. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello, de poder estar delante de la presencia de Dios para ser bendecidos y para ser un instrumento de bendición en favor de las otras personas. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en favor de ellos. Miren, hoy por ejemplo, uno de los fenómenos que afecta a nuestros jóvenes es que ellos mismos se cortan. Y empiezan a cortarse los brazos, las piernas, los glúteos se las cortan. A veces en la entrepierna para que nadie les vea. Se hacen cortes. Toda persona, se los voy a decir clarito, toda persona que se está haciendo daño, que está pensando en suicidarse, es porque tiene una opresión demoníaca. Eso no es normal. No es normal. ¿A quién le va a gustar coger una cuchilla y sajarse como si fuera a freír pescado ese que tiene muchas espinas? ¿Cómo se llama ese? El bocachico, que le hacen un poco de cortaditas así. ¿Qué persona lógica, si cortarse, y a veces se cortan con cuchillas de afeitar, de esas de barbera? Eso es un dolor salvaje. Yo que he hablado con chicos y con chicas que se cortan, yo digo: oye, ¿tú no sientes dolor? Dice: sí, pero no me importa. Porque en realidad yo quiero morirme. Y es terrible. Esa persona está bajo una opresión. Ahora, tenemos que entender algo. Se ha encontrado en los estudios que hacen los psicólogos y psiquiatras que quien se suicida lo ha intentado hacer como mínimo 5 veces. Como mínimo. Y ya a la quinta o a la sexta es la vencida. Obvio, hay gente que se totea de un solo. Pero hay personas que lo han intentado. Y a esas personas tenemos que ayudarlas. Porque el diablo les está hablando, las está oprimiendo, les está diciendo cosas equivocadas. Que te suicides y las está engañando. Toda persona que se suicida, con el respeto de todos los que están diciendo hoy muchas cosas, toda persona que se suicida muere en abierta rebelión contra Dios. Se va al infierno. Y no podemos aquí empezar a explicar y a justificar cosas que no, porque hasta hijos de pastores se han suicidado. Y esos pastores, por no sentirse tan mal, tan culpables, dicen: no, ellos son hijos de la promesa.
el Señor los ha salvado. ¿Salvado de qué? Si se fueron al infierno, si se suicidaron. Los hubiera salvado, estuvieran cumpliendo el propósito de Dios con sus vidas. Dios nos libre de eso. Pero toda persona que se suicida está bajo una opresión demoníaca porque ha abierto puertas. Porque los demonios no vienen a oprimir una vida porque sí. No, amados, hay que abrir puertas en el mundo espiritual para que el pecado venga y para que esa opresión venga sobre nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos enfrentando una sociedad que está oprimida y que tiene muchas puertas abiertas en el mundo espiritual. Y los demonios vienen a hacerle daño, a engañar a las personas. Un demonio no puede matar a una persona, pero sí la puede empujar a que lo haga. Sí la puede estar presionando a que lo haga, a que haga ese tipo de cosas. A esas personas que empiezan, no, que es que me quiere manipular, que es que me quiere manipular. No, préstele atención. ¿Por qué estás hablando de la muerte? ¿Por qué no hablas de la vida, de lo hermoso que es estar con el Señor, de lo felices que somos a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles? ¿Por qué no podemos hablar de eso? Porque esa persona todo el tiempo está apagada, deprimida, amargada. ¿Por qué no disfruta de la vida? ¿Qué está pasando con ella? ¿Por qué no ha recibido la unción del Espíritu? ¿Por qué no está con el poder de bendecir a otros? ¿Por qué no está para bendecir e impactar vidas, hogares, familias? ¿Por qué no está ahí con eso? ¿Por qué no lo está haciendo? Algo está aconteciendo al interior de esa persona. Miren, hay personas que han sido heridas emocionalmente. Y si esa persona no trabaja esa herida emocional que le causaron, un novio que lo traicionó con su mejor amiga, ¿es real o no? Obvio. Si esas heridas no se sanan prontamente, eso se convierte en una puerta para que el enemigo venga a oprimir. Porque esa persona se llena de amargura. Y yo les digo, amados, toda persona amargada, toda, sin excepción, está bajo la opresión demoníaca. Porque eso es lo que dice Hebreos 12:15. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, de recibir la gracia, el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una persona amargada daña una fiesta de ángeles. De verdad. Donde llega, hace todo. Vinagra la sopa sin empezarla a hacer. Una persona amargada es un problema. Donde esté. Donde esté. Y entre más amargada, más opresión para los demonios. Se vuelve una pista de aterrizaje donde los demonios vienen una y otra vez, una y otra vez. Y si la persona no se llena del Señor, permanentemente va a estar bajo esa influencia demoníaca. Por eso es que el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces la unción viene para traer libertad a las personas que están en cautividad, para bendecir. Hay personas en verdad que viven tan mal en esta tierra, que viven tan mal a nuestro alrededor. Y nosotros, ungidos por el Espíritu de Dios, podemos traer bendición a esas personas. Podemos manifestar el amor del Padre. Oye, Dios no quiere que tú vivas tan horrible. Dios no quiere ese estilo de vida para ti. Ábrete al amor de Dios. Ábrete al amor. Ábrete a la bondad. Ábrete a la compasión. Ábrete al perdón. Dios tiene cosas hermosas para ti. No, la vida es horrible. Yo no quiero vivir. Y a veces va a tocar oración y ayuno, como lo dijo Jesús. De género no sale sino con oración y ayuno. Hay gente tan oprimida que toca hacer 40 días de ayuno solo con agüita. Salvaje, de verdad. Hay gente muy oprimida por todas las maldades, la amargura, el resentimiento, el odio, las prácticas de pecado. Ahora, escúchame esto. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Pero escucha. Todo hombre que tenga un comportamiento compulsivo, por ejemplo, hacia la pornografía, que intenta dejar la pornografía y no puede,
es porque hay una opresión demoníaca. Esa persona está bajo una opresión demoníaca. ¿Sí? Un espíritu de ira puede venir sobre una persona que permanentemente tiene odio, que tiene rabia, que tiene amargura. Y es una ira incontenida. Hay gente que no se pone de mal genio, vive en mal genio. Buenos días, ¿qué le va de bueno? Oye, no, pero solo te saluda. ¿Quiere o no? Pues usted verá. Oye, ¿quieres esto? Pues tráigalo. Todo el tiempo de mal genio. Están bajo presión espiritual. Miren, una persona adicta a los videojuegos, que aún sin estar jugando, tiene imágenes permanentes de esos videojuegos, está bajo una opresión demoníaca. Y hoy, lamentablemente, enfrentamos a una generación oprimida por eso. Hay chicos que se volvieron adictos a los videojuegos, han estudiado el perfil de esos asesinos en serie que se meten a un centro comercial en Estados Unidos o que van a un colegio, a una universidad y disparan a todos los que están alrededor. Han estudiado y una de las características que han encontrado es que esas personas han pasado demasiado tiempo en videojuegos. Han encontrado ese perfil característico, ese comportamiento. Entonces esa gente llega a un punto donde está bajo tanta opresión que no identifica entre la realidad y la ficción. Y piensa que al estar disparando, como el loco de estos días, ahí que mató 18 y luego se suicidó él, pensaba él tipo que podía estar matando también los muñecos de ahí de los videojuegos. Entonces, si tu hijo o tu hija está adicta a los videojuegos y no tiene capacidad de controlar eso, y en el fondo esa persona se sienta por ahí, empiezan los videojuegos y aún el sonido de esos videojuegos, de esas cosas, porque eso tiene unos sonidos particulares, una música particular, cuando disparan eso tiene, y esa gente empieza a oír eso en su mente, está bajo una opresión demoníaca. A ese tipo de gente el Señor quiere libertar, amados. ¿Se dan cuenta cómo nuestra sociedad está tan oprimida? Y nosotros tenemos que ser una expresión del amor del Padre para las personas. Ahora, una persona se suicida, escúchenme, porque está bajo una opresión demoníaca. Nadie que se sienta feliz, nadie que diga la vida es hermosa, por eso me tiro aquí de este puente, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Desde que empezamos a orar, esa última persona que se tiró del Vizcaya, fuimos allá, hicimos oración por varias semanas, estuvimos orando allí. Por la gracia de Dios, hasta el día de hoy no se ha vuelto a tirar nadie. Y confiamos que no lo vuelva a hacer. Y que en verdad la administración municipal por lo menos haga algo, porque eso se vuelve escandaloso. Miren, ¿por qué dejaron de anunciar la gente que se suicidaba? Porque lo que encontraron es que toda persona que se suicida y se publica alienta a los otros a hacerlo. Miren que las universidades, por ejemplo, aquí asisten algunos directivos de la Universidad de Manizales y se dieron cuenta que cuando publicaban las muertes de los estudiantes que ellos tenían allá, entonces otros empezaban a hacer lo mismo. Tuvieron que dejar de publicar, dejaron de hacer cámaras ardientes y todo ese tipo de cosas para esos alumnos, porque lo que se estaban dando cuenta era que estaban incentivando, por supuesto, sin querer, que otro lo hiciera. Entonces no es que hoy día la gente no se suicide. No, amados, no, la gente se sigue suicidando. Obvio, no es ahí por el Vizcaya. El principal motivo como la gente se mata hoy día aquí en Manizales es por el ahorcamiento. Así lo están haciendo. Pero ahí estamos nosotros para seguir orando, el pueblo de Dios en esta ciudad, para traer bendición. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, escúchame, no tienes por qué estar teniendo pensamientos suicidas. Si esos pensamientos se vuelven una fortaleza en ti y te atormentan y aún tienes pesadillas de eso, tú necesitas una liberación. Tenemos que orar por ti. Porque hay una opresión demoníaca. No es normal que tú estés pensando en la muerte y que te quieras morir y que para qué vivir y que qué sentido tiene la vida. Porque Jesús
vino a ofrecernos un jubileo perpetuo hasta su segunda venida. Todavía hoy se está anunciando el año del favor del Señor. Por eso, a pesar de todas las circunstancias adversas, tenemos cuidado, tenemos gracia, tenemos favor, tenemos bondad de Dios. No ganó Bolívar en Bogotá, eso es mucha bondad. Mucha bondad. Oramos aquí como locos por eso. Que eso no llega a pasar. Y Dios nos escuchó. En realidad Dios nos ha escuchado para que sigamos intercediendo. Ahora, las personas a nuestro alrededor, muchas, las que no tienen a Cristo en su corazón, están oprimidas y están buscando ser libertadas. Si tú no tienes unción, presencia de Dios, tú no puedes bendecir a otros, amado, amada del Señor. Aún a tu propia familia. Hay gente que ama a su familia, que quiere y moriría por su familia, pero no paga un precio en oración, no paga un precio en unción, no paga un precio al estar en la presencia de Dios en favor de ellos. Muestra tu amor verdadero por tu familia, volviéndote un hombre de Dios, una mujer de Dios, un jovencito de Dios, una jovencita de Dios. Hay niños que empiezan a estar oprimidos con un temor. Yo he ministrado a muchos niños así. Temor a que sus padres se mueran. Y sueñan, tienen pesadillas, tienen angustia. Y esos niños tienen que ser libertados. Pero yo les he dicho también a ellos, oye, ¿tú amas mucho a tu mamita y te da miedo que se muera? Sí, pastor, no quiero que se muera. Y entonces vuélvete un hombre de Dios para que la bendigas. Que ese amor tuyo sea real, no sea aquí cualquier melosería y cualquier emoción loca. Entonces me dicen, ¿cómo así? Yo le digo, sí. Tú me dices que tienes mucho temor que tu mamá se muera. Sí. Bueno, entonces ora. Vuélvete un hombre de Dios desde ya, desde temprana edad. Para que bendigas a tu mamita, para que no seas un niño rebelde, un hijo calavera. Para que no entres a tu adolescencia y hagas sufrir a tu mamá. Le dije a uno en estos días. Porque si tú estás tan angustiado que ella se muera, yo quisiera verte unos añitos adelante para recordarte este momento. Porque tú mismo puedes volverte un verdugo del corazón de tu madre si eres rebelde hacia Dios y hacia tu mamita. ¿Cuántos hijos no ponen a llorar a la mamá en la adolescencia? Locos, rebeldes, groseros, gruñones, que no hablan en la casa, que solamente, cuando digo gruñones es porque hablan, hablan de esa manera, como con, no sé, gruñidos ahí, graznidos. Entonces, todos esos temores son influencias del mal. Si tú empiezas a tener un temor exagerado de que, ay, que mi mamá se muera, o mi papá, o mi hijo, mi esposo, mi novio, y empiezas ahí a tener una angustia, no le ha pasado nada y tienes miedo que se muera. Oye, si no pones cuidado con eso, se vuelve una opresión. La gente oprimida, que no puede tener paz, no haya un segundo de paz en su vida por el miedo a que alguien se va a morir. Pues amados, yo tengo una noticia, todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, pero nos vamos a morir. ¿Qué va a ser lo hermoso? Que esa personita, cuando se vaya a la presencia de Dios, se vaya al cielo, al paraíso de Dios. Y pensar en eso ya te tiene que consolar. ¿Cómo no va a ser? Pero mira hasta dónde llega el engaño. ¿Cómo no va a ser mejor? Téngame paciencia, yo ahorita pongo el balance. ¿Cómo no va a ser mejor que una personita esté con el Señor eternamente, sin pecado, sin maldad, a estar aquí sufriendo, haciendo cosas malas? Pero también sé que amamos, por supuesto, y amamos a nuestros seres queridos. Pero ¿cómo va a ser que ese miedo, el diablo te dice, ay, se va a morir tu mamá? Ay, no, por favor, Señor, no, que no se muera, que no se muera. Le da gripa y dicen, ay, Señor, ¿será que ya se va a morir? Y tiene angustia, dolor. Y ya esa persona, la mamita con gripa y ella ya en San Juan de Dios. Porque se enloqueció, se le toteó el cerebro, el alma, todo. ¿Por qué? Porque el diablo la engaña. Si esa persona tan solo pensara y diría, bueno, si el Señor en su momento determina que mi mamita debe irse, mi papito, mi ser querido, pues que se vaya con Dios, me va a doler mucho. Pero saber que esa personita está con el Señor trae consuelo a mi corazón. Punto, se acaba la fiesta.
Y ya la opresión desaparece por completo. Porque ya el diablo no tiene cómo fregarte, cómo no llenarte de miedo, de terror, de intimidación. Pero cuánta gente llena de pánico por eso. Y no disfruta la vida. Y llama cada rato 5, 6, 7. Mami, ¿cómo está? Ah, bueno, mami. Al momentico, sí será que de pronto le dio un infarto. Hola, mami. Ay, no me contesta. De hace 30 llamadas, mami, estaba en el baño. Estaba haciendo el 2. Déjeme, aunque sea pues. Y la persona llena de angustia pensando que porque no contestó fue que murió, le dio un infarto. Hasta allá llega el diablo. Amados, estamos en una sociedad que necesita, que grita en realidad por libertad. Y esa libertad la tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tenemos que estar ungidos, llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos de la bondad de Dios. Para que el enemigo no gane ventaja en medio de nosotros. Algunos adictos a los juegos de azar están bajo opresión demoníaca. Es un demonio compulsivo, demonio que los mantiene atados. Y esas personitas a veces se ganan el sueldito, están ahí y van para la casa. Y el diablo les dice, ¿y qué si conviertes tu quincena en 10 veces la quincena? Y dice, pues sí. Y pum, al casino. Llegan a pie ese día con ganas de morirse. Y el diablo, luego que los engaña, les dice, es una porquería. ¿Cómo se gastó la plata? ¿No es que será la plata de pagar en el colegio León de Judá? ¿Qué le va a decir al pastor? Esa es la plata del mercado, ¿cómo se lo gastó? Y empieza el diablo a chuzar, a chuzar. Miren que una vez, hace un tiempito atrás, un tipo se botó allá de un casino en el Fundadores. Salió de perder una cantidad de dinero. Eso estaba como en el último piso, salió y ¡tum! Se tiró de una sola. Cayó ahí al lado del Banco de Colombia, en el primer piso del Fundadores. Saliendo de ahí, lleno de una angustia terrible. Botó toda su plata, perdió todo eso y ¡pum! Para abajo. El diablo primero lo engañó y lo metió allá. Después que perdió todo y se llenó de desesperación y de angustia, salió derecho, salió del casino y ¡pum! Se tiró abajo. Eso fue terrible. Delante de todo el mundo, eso fue terrible. Pero fue la situación. Así que, amados, los demonios vienen por las puertas de pecado que se abren. Por eso la escritura dice en Efesios, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. O sea, cierra toda puerta que tengas. Que estás adicto a los videojuegos, ¿por qué no aprovechas ese tiempo en buscar a Dios, en orar por tu familia, por tus hijos, en capacitarte para bendecir a otros? ¿Por qué no le pides a Dios que esa compulsión que te tiene cautivo eso? Hay gente que llega, simplemente almuerza y empieza de una sola a jugar con esas cosas, o con las consolas, o con yo veo gente por ratos en los celulares con unas bolitas ahí, no entiendo qué sea esa bobada, pero son bolitas para arriba y para abajo. Y tienen bolitas y bolitas. Y yo, ¿qué es esto? O sea, pero ahí, tirando bolitas. Horrible, pero así son. Tú, por favor, cualquier cosa que se ha vuelto obsesiva en ti, estás bajo una opresión espiritual. Tienes que dejar que el Señor te traiga libertad verdaderamente. Quienes desean saber acerca del futuro y van a brujos, a hechiceros, a que les lean la mano, el chocolate, el pelo, la planta del pie, porque ahora leen todo. Es que el café. Bueno, ahora leen todas las... Bueno, dicho, el diablo se inventa una cantidad de cosas para engañar a la gente. Cuando una persona va a consultar, ese tipo de gente queda bajo una opresión espiritual. ¿Estamos claros? Entonces, por eso la iglesia tiene que traer libertad. La iglesia necesita estar ungida, porque estamos, amados, frente a una sociedad totalmente enferma, necesitada, que clama
por la voz de libertad, por la voz del Dios Todopoderoso. Y por eso Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha puesto a dar libertad, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El ministerio de nuestro Salvador es un ministerio de libertad total, de bendición, de consuelo, de paz, de gozo, para que las personas puedan conocer y amar al Padre verdaderamente. Pero para que nosotros, amados, podamos ser libres, tenemos que ser sinceros y honestos con Dios. Nuestro corazón tiene que ser un corazón en total integridad, en total rectitud delante de Él. La gente amargada, resentida, está bajo presión espiritual. Entonces, mira todo lo que hemos evidenciado, que ese es el pan diario de la sociedad. Tenemos gente para bendecir, ¿sí o no? Díganme ustedes. Compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de colegio, jefes, empleados, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. La gente está oprimida. Por eso nosotros, para poder ser completamente libres, tenemos que ser vulnerables y humildes delante de Dios. Debemos reconocer nuestros desaciertos. El proverbio dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, uno, y se aparta, dos, alcanzará misericordia. Solo reconocerlos no es suficiente. Lo que hacíamos anteriormente cuando íbamos y decíamos: acúseme, Padre, que yo hago esto y esto. Bueno, 3 Padres Nuestros y una Ave María, ¿acuerdan? Por lo menos era la penitencia mía. Así que era malo, pero no tanto. Siempre era lo que me decían. Reconocer no es suficiente. Porque allá uno reconoce. ¿Y qué sirve eso? De nada. Es el que confiesa, uno, y se aparta. Pero para apartarnos del pecado necesitamos el poder de la resurrección de Jesucristo. Necesitamos participar del poder de su gloria en cada una de nuestras vidas. No es solo reconocer: no, ¿para qué? Yo sí soy de muy mal genio. No, ¿para qué? Yo sí soy muy amargado. No, ¿para qué? Yo sí soy muy impaciente. ¿Y qué? Eso no es suficiente, amado. Es apartarte. Es decir: Señor, soy mal geniado, pero necesito tu gracia, necesito la dulzura tuya, necesito tu bondad. Transfórmame, Señor. ¿Sí estamos claros? No es solo reconocer. Reconocer es una parte. Solo una parte, pero no es la solución completa. ¿Queda claro? Reconocer y apartarse para alcanzar misericordia delante de Dios. Debemos reconocer nuestro pecado y ser abiertos y humildes para que el Señor pueda traer libertad a nosotros. Si tú vas a ayudar a una persona, tú tienes que llevarla a que ella sea sincera con Dios, consigo misma y con la circunstancia que está viviendo. Porque si no, esa persona nunca saldrá. Miren, amados, la opresión demoníaca no hace acepción de personas, viene sobre cualquier persona, porque al diablo no le interesa quién eres. Que tú tienes muchos títulos universitarios, no importa. Que te faltaron 5 años para terminar la primaria, no importa. No importa. La opresión demoníaca viene sobre cualquier persona. Y hay personas que se ponen una máscara y aparentan ser muy buena gente. Se ponen una máscara. No, y todo el mundo dice: no, qué linda persona, qué maravilla de persona. Pero tiene una máscara. Si tú quieres ser libre, tienes que ser una persona totalmente honesta. Y la integridad fue marcada desde el jardín del Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó desnudos, completamente desnudos. No porque Dios no tuviera creatividad, amados, sino porque era, en primer lugar, la forma de mostrar cómo nos relacionábamos con Él en total transparencia, y cómo tenían que ser nuestras relaciones el uno con el otro en total transparencia. Miren cuántos problemas han habido hoy en los matrimonios por las mentiras de las redes sociales. Tarde que temprano se descubren las cosas porque la gente no es íntegra. Entonces, amados, si nosotros queremos ser libertados, tenemos que ser íntegros, transparentes con Dios. ¿Estamos claros? Transparentes. Lo que hay en tu corazón, lo que te aflige, lo que te preocupa, lo que te entristece. Muchas mujeres en este tiempo han entrado en una depresión porque les llegó la depresión de los 30 y algunas un poquito para arriba.
Pero mire, nada que nada. ¿De qué? Pues de aquello. No cae nada al patio, no llega nadie. Nada que me caso, nada que... Y empiezan a estar en angustia. Y entonces todo está bien aparentemente. Todo está bien. Pero no está bien. Algo no funciona. Porque tienen una tristeza dentro. Y esa tristeza se vuelve una puerta. Y a través de esa puerta empieza a venir depresión, ansiedad, angustia. No. Si no te has casado todavía, es porque... no sé por qué. Si no te has casado, es porque no es el tiempo. Punto. Eso es todo. En realidad no es el tiempo. No te angusties por eso. No te amargues. No abras puertas de opresión. No pienses que te vas a quedar sola toda la vida. O solo, querido hombre, y abriendo puertas de pecado en el área sexual. No, por favor. Entendamos los tiempos. Entendamos lo que Israel está viviendo. Yemen se sumó a la guerra. Irán ya anunció que se va a meter. Todo eso va a crear un escenario que va a crear una guerra salvaje, la guerra del Salmo 83, para crear la plataforma y la aparición del famoso anticristo. Entonces, amados, vamos a enderezar el camino. Quítate la máscara. No aparentes ser lo que no eres. Delante de Dios, sé la persona más honesta y transparente del mundo. Ya, Dios sabe quién eres. No te rechaza, te ama. Pero quiere que tú seas sincero. Pero te digo una vez más, no juegues con el pecado. No juegues con las mentiras. No juegues a ser lo que no eres. No aparentes, quítate la máscara. Porque si no, no vamos a poder bendecir una generación tan necesitada de Dios. Tenemos una sociedad enferma, herida. Una sociedad que grita por libertad. Y es una sociedad que ama al Padre. Y que la ama de tal manera que entregó a su Hijo para traer libertad a ella. Y a esa sociedad nos invitó Él a ser libres en su presencia. Así que por favor, si hay cosas que no son correctas en tu vida, ponlas de una vez a cuentas delante de Dios. Porque necesitamos la unción del Espíritu. Amados, como nunca antes en la historia de nuestra vida espiritual, como nunca antes, se ha vuelto esencial volverse hombres y mujeres de Dios, como nunca lo hemos hecho. Vamos a estar de pie todos. Como nunca lo hemos hecho. Ser hombres y mujeres íntegros, llenos de la presencia del Dios Todopoderoso, llenos de la gracia de Dios, llenos de la bondad del Dios Omnipotente. Así que, amados, cuando te conectas con Dios, el destino profético de Dios para tu vida empieza a cumplirse. Y en esta noche vamos a exponer todo el corazón ante Dios. Todo lo que hay en tu vida, todo lo que hay, expónlo delante de la presencia de Dios. Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, tú nos llamaste para un tiempo como este. Tú sabías exactamente, bendito Dios, qué era lo que nos tocaría vivir, Padre. Y para un tiempo como este nos has preparado. Para un tiempo como este, bendito Dios de la gloria, nos has señalado. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser consecuentes con el privilegio, pero que también es una responsabilidad que tenemos, Dios Todopoderoso. La responsabilidad de ser instrumentos de bendición en esta tierra. La responsabilidad de bendecir nuestra generación, Padre de gloria. Ayúdanos, Señor, a no estar consintiendo con el pecado en ninguna de sus manifestaciones. Ayúdanos, oh Dios omnipotente, a no estar consintiendo con máscaras en nuestra vida, con máscaras de falsedad, de hipocresía, de mentira, de engaño, Señor. Queremos ser verdaderos hijos auténticos, verdaderos cristianos, Señor, oh Dios de la gloria, que no tienen de qué avergonzarse, que no tienen nada oculto en el corazón, ni en sus vidas, ni en sus comportamientos, Padre de gloria. Límpianos,
Purifícanos, Señor. Líbranos de las mentiras, del engaño. No queremos abrir puertas al diablo. No queremos dar lugar al diablo, Señor, Dios de los cielos. Porque necesitamos ser una expresión de tu gloria. Necesitamos ser una expresión de tu poder en esta generación, Padre celestial. Manizales te necesita. Caldas te necesita. Colombia te necesita, Señor. Bendito Dios, y tú nos has hecho tu cuerpo, la expresión de tu gloria en esta tierra, Padre. Por eso te rogamos, Señor, bendícenos. Por eso te rogamos, Señor, fortalécenos. Úngenos con tu espíritu para hacer una expresión de tu gloria y de tu gracia, Padre. Ayúdanos a bendecir a los que nos rodean, primeramente nuestra casa, bendecir a nuestros seres queridos, bendecir nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Bendito Dios, nuestros cónyuges, Señor. Bendecir nuestra familia, bendecir a tu pueblo, bendecir la ciudad, bendecir el departamento, Dios de la gloria. Queremos ser instrumentos de tu gloria en esta tierra. Pero ayúdanos a quitarnos la máscara de hipocresía, de falsedad, de engaño, de mentira, Padre de gloria, de pereza, de pesadez, de somnolencia, de incredulidad, Señor. Queremos ser un pueblo lleno de fe y del Espíritu Santo. Un pueblo que no tiene puertas abiertas al enemigo. Un pueblo, Señor, santo y celoso de buenas obras, Padre celestial. Un pueblo libre de la amargura, libre de la crítica, del juicio, de la murmuración. Un pueblo libre, Señor, libre de hablar de otros a la espalda, Padre. Un pueblo que tiene respeto por ti, respeto por tu palabra, por tu presencia. Un pueblo que honra tu gloria. Bendito Dios y Rey de los cielos. Clamamos en esta hora, Señor, más de ti en nuestras vidas. Más de ti, Señor. Llénanos con tu gloria, Padre, y permite que tu bondad sea sobre nuestras vidas, Dios todopoderoso y eterno. Cúbrenos y guárdanos, Señor. Úngenos con el poder de tu Espíritu para bendecir nuestra ciudad, para bendecir nuestro departamento, para bendecir nuestra nación, Señor, y aún las naciones de la tierra. Úngenos, oh Dios, úngenos con tu Espíritu, Padre. Queremos estar llenos de ti, llenos de tu gloria y de tu gracia, Señor. Te lo rogamos, Padre, de todo corazón, en el santísimo y glorioso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.